Amada Iglesia, vamos a empezar este tiempo de adoración con oración. Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro también, estamos aquí para alabarlos, bendecirlos y darles muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros, por esta Iglesia Bíblica Jesús Único Camino al Cielo, que por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo hemos sido salvados del castigo eterno en el lago de fuego y azufre, día y noche por los siglos de los siglos. Y muchas gracias por esa salvación que no merecíamos. Todos sabemos que es por pura gracia, por tu gran amor con que nos amaste y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para llevarnos allá contigo y estar con ustedes eternamente y para siempre. Reciban la honra, la gloria, de parte de esta Iglesia Bíblica Jesús Único Camino al Cielo, en nombre de Cristo. Amén. Alabanza 170, yo quisiera hablarte. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi
unas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sigue luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Alabanza 266. Satúrame, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor.
oyendo absorto ahí su voz, Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor, tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Anuncias la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor, tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. A solas estar con mi Cristo allá en el huerto, más me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir
Alabanza 346 del amor divino. El amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi amor, y en la cruz
Amados hermanos, venimos a adorar a Dios por un atributo que Él tiene, que es el amor. Por eso dice, Dios es amor. No es de que Él tiene, no, Él es amor. No es que a mí me vaya a amar menos, a otro hermano lo vaya a amar más. No, Él nos va a amar porque Dios es amor. Entonces, Él no tiene altibajos. Él nos ama porque Él es amor. No porque alguien haga más obras, Dios lo va a amar más. No, Dios es amor. Entonces, de esta manera, estamos adorando a Dios porque Él es amor. Y dice los versículos de Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y de esta manera estamos adorando a Dios por este atributo perfecto de Él y cuántos más tiene. Y todo esto adoramos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y le puedo oír. Dios está aquí. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y le puedo oír. Está aquí, cada instante, está aquí, en medio de mi corazón, está aquí. Es el problema que tienes, está aquí, si tú quieres puedes seguir. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, sed no tengo más, me da del agua viva, sed no tengo más, me da del agua viva, sed no tengo más, su gozo sin medida Él me da.
Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Es tiempo de pasar a la mesa del Señor y me gustaría que leyéramos en Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Nuestro Señor Jesucristo estaba instituyendo ese recordatorio que tenemos de que Él vino a morir por nosotros en la cruz, quebrantando su cuerpo y derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad. Hoy podemos recordar con libertad ese sacrificio, con la galleta que representa su cuerpo y el jugo que representa su sangre. Es momento de recordar lo que Él hizo por nosotros en agradecimiento, porque sin este sacrificio perfecto nosotros estábamos muertos, alejados de Dios y sin una comunión plena con Él. Pero ahora tenemos vida eterna a través de Cristo y a través de este sacrificio que hizo por nosotros. Vamos a orar dándole gracias por esto. Señor, muchísimas gracias te damos, porque a pesar de haber estado muertos, tú nos has dado vida eterna a través de Cristo por ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz por todos nosotros. Gracias porque quebrantó su cuerpo representado por la galleta y derramó su sangre representada por el jugo para perdonar nuestros pecados. Gracias porque venció la muerte al tercer día resucitando con poder, y gracias porque esto nos da la esperanza de nosotros también un día resucitar contigo según sea tu voluntad. Agradecemos también que nos hayas dejado el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros, y gracias porque somos llamados hijos a través de este sacrificio en el cual confiamos y permanecemos en fe. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas dirigiendo, y te damos gracias por estos elementos que representan ese sacrificio perfecto de tu Hijo para tu honra y tu gloria. Gracias por todas las maravillas que nos das sin merecer, en el nombre de Cristo. Amén. Participemos, hermanos, de la mesa del Señor.
que me encantan más. Da sacrificio por su amor. En su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero será dádiva digna de merecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio extingue todo el ser. Quería orar por nuestros hermanos que están enfermos. Me acompaña a dar gracias. Señor, muchas gracias te damos por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, agradeciendo, Padre, que tú los tengas en esta condición para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, porque confiamos en que según tu tiempo y tu voluntad, tú restablecerás la salud en cada uno de ellos y los ponemos en tus manos para que así sea. Rogando, Señor, que tú ayudes a cada uno en su situación, que tú les des ese contentamiento, pero más allá, que les des el ánimo de seguir honrando tu nombre, alabándote en la situación en la que ellos se encuentran. Gracias, Padre, porque permites que cada uno esté pues en esa condolencia, sabiendo que tú eres quien controla todo, Señor. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están enfermos. Te damos gracias, Señor, porque tú los vas a restablecer, y aquellos que tienen enfermedades crónicas, que les sigas ayudando a mantenerse estables conforme a tu voluntad. Los ponemos en tus manos para que según tu voluntad ellos puedan restablecerse, pero más allá, que ellos puedan seguir dándote honra y gloria en su situación. Gracias, Padre, por los enfermos de esta congregación, en el nombre de Cristo. Amén. Iglesia, vamos a orar. Padre, esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo, deseamos estar firmes en la fe en tu Hijo Jesucristo y obedecer tu palabra para no someternos al pecado y andar en tu Espíritu Santo para santificarte a ti y a tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo, por medio de nuestra fe y obediencia, y ser valientes para no pecar contra ti. Queremos agradarte, queremos andar en tu Hijo Jesucristo, ser bíblicos, andar en la verdad porque te amamos. Queremos no someternos al pecado y no deleitarnos en él. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a orar por los jóvenes de la iglesia. Señor, muchísimas gracias por los jóvenes de esta congregación, Jesús, único camino al cielo. Los ponemos en tus manos para que ellos puedan estar tomando decisiones que te alaben, guardando puro su camino, guardando tu palabra, como dice la misma. Ayuda, Señor, a estos jóvenes a ser diligentes en el estudio de la palabra. Ayúdalos, Señor, a tener entendimiento para hacer tu voluntad. Y rogamos que tú pongas en el corazón de aquellos que no te han conocido el poder entender tu palabra. Quita la venda de sus ojos para que puedan aceptar a Cristo como Salvador.
Solamente tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de los jóvenes de esta congregación, y confiamos, Padre, en que según tu voluntad todos ellos puedan ser hijos tuyos a través del reconocer a Cristo como Salvador, y esto derive también en que ellos puedan ser hijos tuyos agradecidos, trabajando, sirviéndote y haciendo tu voluntad, compartiendo con los demás del amor que tú has tenido por ellos, y que puedan así demostrar el amor que les has dado a través de Cristo, compartiendo ellos de ese sacrificio perfecto que hizo por nosotros. Los ponemos en tus manos para que ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias por todas las participaciones que tú nos ayudas a llevarte para tu gloria por medio de tu Hijo Jesucristo en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias por cada una de las personas que participan, ya sea también con memorización de versículos, con tu palabra, con cánticos y así. Muchas gracias por todas las personas que participan de una forma y de otra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. También ponemos en tus manos los niños de esta congregación, rogando en que ayudes a los papás a poderles enseñar tu palabra, enseñar el camino, y aun cuando ellos sean viejos, no se aparten de él. Ruego, Padre, por los matrimonios de esta congregación, que nos ayudes a ser diligentes en mantenernos pues bien como matrimonio, haciendo tu voluntad, de estar en unidad, que podamos ser dignos de ser llamados hijos tuyos, siendo imitadores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como varones amando a nuestras esposas como vaso más frágil, cuidándolas como ese recipiente que nos has dado para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en esto y mostrar el amor por nuestras esposas, tratándolas de esta manera. Ayuda a nuestras esposas que según tu palabra sean sumisas a nuestro liderazgo. Ayúdale, Señor, a que ellas tengan esta decisión por tu Hijo Jesucristo para honrar y glorificar tu nombre, y que juntos como matrimonio podamos darte honra y gloria y que seamos de buen testimonio para los demás. Con esto, Señor, también que podamos instruir a nuestros niños en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en esto, y pon en el corazón de nuestros hijos el poder aceptar a Cristo como Salvador. Ayúdanos a guiarlos a que ellos puedan entender este mensaje, que se den cuenta que son pecadores, pero más allá que reconozcan que necesitan de Cristo. Ayuda, Señor, a los niños y a los matrimonios de esta congregación, según tu tiempo y tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Les saludo con el gusto de siempre, esperando que la compañía de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano León y de su esposa Gloria. Gracias, Señor, por permitirles festejar este 42 aniversario juntos, unidos en tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, para que sigas bendiciendo su relación matrimonial, para que en sus corazones no falte tu amor, Señor. Pedimos que siempre haya confianza, comunicación, Señor, y respeto. Que sean ejemplo para sus hijos, Señor, para quienes te pedimos bendiciones. También te pedimos, Señor, que sean un ejemplo para los matrimonios de nuestra iglesia, Jesucristo, único camino al cielo. Protégelos, Señor, líbralos de todo mal. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par
al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Adelante con Cristo! ¡Adelante con Cristo! Hola, los extrañamos mucho. Cuídense, hermanos, aquí nosotros nos cuidamos, igualmente ustedes cuídense. En un futuro nos vamos a volver a ver, ya falta menos. Adiós. Bye. Buenos días, hoy yo voy a compartirles Salmo del 1 al 6. 1. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, mas la ley del Señor está en su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, da fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. Todo lo que haga prosperará. No así los impíos, que es como paja que se lleva el viento. Por tanto, los impíos no tendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el de los impíos perecerá. Buenos días. Buenos días, iglesia. Soy Isaac de la familia Rocha. Hoy les voy a presentar el Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. He calmado y acallado mi alma, como niño destetado del regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Oh, espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Tengan buena mañana y quédense en casa. Listo. Buenos días, hermanos. Dios ofrece consuelo a todos. Confía en que Dios está dirigiendo tus pasos, grabando su palabra en tu mente y en tu corazón, para que puedas consolar a los que están pasando por alguna tribulación, así como nos consoló a nosotros. Dios nos capacita para consolar y el Espíritu Santo nos anima a hacerlo. Vamos a leer 2 Corintios 1, del 3 al 11. Dice el 3: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados,
por dificultades es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos, y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverán a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tanta oración por nuestra seguridad. Hermanos, pues me gustaría que me acompañaran a leer en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17. Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vemos que la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de los creyentes en esta sección de Colosenses 3, donde dice, como escogidos de Dios, somos escogidos, somos santos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos habla aquí que debemos de tener ese amor por los hermanos, que cuando fallen o fallemos, nosotros reconozcamos al Señor, pero más allá perdonemos al hermano que haya fallado, y esto para mantener ese amor que va a resultar en la paz, como dice el versículo Cristo, y que la paz de Cristo, en el versículo 15, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz es a través del amor que tenemos los unos por los otros. Y lo importante y que quiero resaltar también es el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. En abundancia, que nosotros estemos hablando la palabra del Señor, que nos estemos amonestando, como dice aquí, enseñándose con toda sabiduría y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Me da gusto cómo Manuel a veces nos recibe con algún salmo y nos exhorta al amor y a las buenas obras a través del conversar con nosotros con la palabra del Señor. Hoy estábamos platicando precisamente eso, cómo los salmos del Señor nos alientan a seguir adelante, a reconocer sus maravillas, y es algo que también nos ayuda a entender en Colosenses, que demos gracias a Dios en nuestros corazones. Versículo 16, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, al estar nosotros hablando la palabra del Señor,
podemos seguir siendo agradecidos por todo lo que Él nos da y por la condición en la que podemos estar. Versículo 17, todo lo que hagan de palabra y de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ser agradecidos en todo lo que nos da y en todas las condiciones en las que estamos. Esa es la enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, hermano. Quisiera dar lectura a una parte de la Biblia. Es en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 11 y 12. Dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier cosa que sea mi situación. Es lo que dice Pablo en ese versículo. Yo durante estos 3 meses he vivido con una tercera parte del salario que percibía normalmente. Por el otro lado, he aceptado la situación, es decir, estoy bien, no me ha faltado nada, pero todo esto es gracias a Dios. Otra situación es que más bien de lo malo han llegado cosas buenas. De los sucesos que han pasado en el transcurrir de mi vida, he recibido beneficios en algunas ocasiones. También tengo que decirlos cómo, de qué manera Dios se manifiesta a través de nosotros. Es una forma que nosotros no entendemos cómo opera Dios en nuestras vidas. En el verso 12 nos dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pues vivir en pobreza en mi vida, en lo personal, pues sí, éramos 12 hijos, que hace 50 años de ello, la gran mayoría de la gente que yo conocía, la gente que nos rodeaba, eran pobres económicamente, pero no tan pobres, porque Dios siempre nos dio un techo y comida. Es una de las promesas de Él. En cuestión de prosperidad, es cuando tienes eso, cuando tienes techo y comida, y tienes otras cosas que otros no tienen. Nosotros casi siempre nos comparamos con la gente de abajo, no con la gente de arriba. Y la situación es que aún así nosotros queremos tener más y más, y lo que tenemos es una gran escasez espiritual. En lo que refiere a Pablo tuvo esas pruebas al extremo y tuvo esa fe verdadera que, a decir verdad, ninguno de nosotros lo soportaríamos hasta el día de hoy, ese tipo de pruebas, ni ser azotado, ni haber vivido naufragios, encarcelamientos. Pero es donde yo quisiera exhortarlos, hermanos, que nosotros, cuando pasamos algo parecido, quisiéramos que nuestros hermanos o que todo mundo se entere de nuestra situación, que tenemos necesidad, que todos sean fraternos con nosotros, que recibamos ayuda de los que más tienen, como si fuera obligación de ayudar. Pero cuando nosotros estamos en abundancia, siempre pensamos en nosotros y enseguida volvemos a pensar en nosotros y en nuestras necesidades y en nuestros gustos. Ahí nos olvidamos de los demás, de los que no tienen.
En el caso de Pablo, él era misionero de la palabra y a pesar de todo, trabajaba para no ser carga para los demás, para otros. Y así, las iglesias lo ayudaban, le hacían ofrendas de amor. Cuando pasan sucesos difíciles en tu vida y ves que todo lo que pasa ayuda para bien para los que creen, entonces te das cuenta que la justicia de Dios llega a ti, que las cosas que pasan, para la gente son malas o son desgracias, pero para nosotros son una oportunidad para dar gracias a Dios por lo ocurrido, ya sean problemas de salud en tus familiares, daños a tus bienes materiales o que alguien te haya defraudado. Que el valor de las cosas no es el mismo que cuando no eras creyente. Pablo nos habla en el capítulo 4, verso 6, que por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y hagamos una reflexión, hermanos. Una cosa puede ser que tus dones, tus talentos y lo que se te dio, haya sido tú un mal administrador. Por eso, cuando ofrendes, que sea de corazón. Cuando tengas, compartas. Y cuando no tengas, te conformes con lo que Dios te dio. Gracias. Amada iglesia, quiero compartir algo de la palabra de Dios que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. El tema es el conflicto entre el espíritu y la carne. Vamos a leer el versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andar por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. El espíritu busca la santidad del creyente en Cristo, o sea, de nosotros, y la carne busca el pecado del creyente para quedar mal, para rebelarnos ante Dios. Y vamos a ver qué dice el 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora vamos a ver el versículo 19, que empieza con una lista de pecados. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Empieza con estos tres pecados. En el versículo 20 vienen más pecados: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Todo esto también es pecado. Esto es contra el espíritu. Esto es lo que la carne desea. Ahora vamos a ver, sigue la lista acá en el versículo 21, la lista de los pecados: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí tenemos una lista de pecados. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado es contra Dios y es nuestro propio mal. Entonces, dice Pablo, como ya les he dicho antes, Pablo ya les había enseñado acerca de todo esto. Dice que los que practican tales cosas, o sea, los que viven haciendo todas estas maldades, todos estos pecados, no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque viven conforme a la carne y no se ve que el Espíritu Santo viva en ellos. Entonces, de esa manera, pues dice Pablo que los que viven conforme a la carne, pues no van a ir al cielo. Hermanos, ¿me podrían acompañar a dar lectura a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, por favor? Mateo 25, del 1 al 13. Voy a dar lectura. ¿Sí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, hermanos, aquí Mateo pues está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo en esta parábola a su venida, ¿verdad? El novio representa a nuestro Señor Jesucristo, y el tiempo de espera pues es el que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En su segunda venida, que prometió el Señor a venir por nosotros, por sus hijos amados, por los que hemos creído en Él. Y el aceite, pues como lo dice la Biblia, ¿verdad? Representa al Espíritu Santo. Pues las lámparas vienen siendo como nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Cuánto aceite tenemos en nuestros cuerpos? O más bien, ¿qué relación tenemos con el Espíritu Santo? Yo los invito a hacer un análisis de cuánta relación tenemos con el Espíritu Santo, ¿verdad? O con nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Si ya es suficiente la cantidad de aceite que tenemos, o tenemos que diariamente estarnos abasteciendo de ese aceite por medio de su palabra, gota a gota, con la fe y la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá por nosotros, y que tenemos que estar alertas, cumpliendo con sus mandamientos, con su palabra, alimentándonos de su palabra, porque eso es el aceite que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa relación con nuestro Señor Jesucristo, para cuando venga Él estemos atentos, despiertos, y no nos vaya a pasar lo que a las vírgenes insensatas, que las agarraron con poco aceite, que no era suficiente para alumbrar su camino. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé esperanzas, que nos mantenga firmes en nuestra fe, esperando su venida. Que tengan todos un excelente día, que Dios los bendiga y que nos siga protegiendo de esta pandemia.
Hermanos, buenos días. Venimos aquí para adorar a nuestro Padre Celestial, porque es digno de ser en gran manera alabado, y para animarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Dice Salmo 133, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía bendición, Dios, y vida eterna. Y todo esto es para la gloria de Dios, no a nosotros, dice el Salmo 115, sino a tu nombre, la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Que a nosotros nomás nos use para exhortarnos, para animarnos, para soportarnos también unos a otros, porque luego a veces somos medios, quién sabe qué modo, Dios lo sabe. Dice por ahí el Salmo 97, versos 10, 11 y 12, dice, los que aman a Dios aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos las libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Dios y alabar la memoria de su santidad. Salmo 34 dice, bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando dice en todo el tiempo, aunque esté bien adolorido, él dice en todo el tiempo. Y eso lo dijo un hombre que sabía lo que estaba diciendo y nosotros lo creemos por fe. Les quiero compartir en la epístola en la carta de Efesios, a los Efesios Pablo, capítulo 3, versículo 14. Me gusta donde dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 21, 17, dice el Señor Jesucristo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y al mismo Apocalipsis 22, 20, el Señor Jesucristo hablando, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, pero tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Papá Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hacia la gloria, el imperio, el poder, por todos los siglos. Amén. Amada Iglesia, aquí estoy con ustedes para traerles esta enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a orar para que Dios me conduzca en su verdad de la palabra. Y así Él sea santificado aquí con nosotros. Y nosotros aquí, la Iglesia, seamos también edificadas para la gloria del Señor Jesucristo y para la gloria del Padre.
Vamos a orar. Padre Santo, ayúdame a dar la enseñanza de tu palabra de verdad. Ayúdame a enseñar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, que es de acuerdo a la venida de tu Hijo Jesucristo, el arrebatamiento. Gracias te damos por estas noticias tan buenas del futuro. Muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, para ver qué dice la Biblia. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Vaya que sí son de confortamiento las palabras de Pablo que venían por medio del Señor Jesucristo para la iglesia de Tesalónica. Hoy en día es para nosotros también esta iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Son muy buenas noticias de lo que nos espera en el futuro. Magníficas noticias de parte de Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a Pablo, a los tesalonicenses y hoy en día a nosotros. Recordemos que Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero y se encontraba en Corinto en el año como aproximadamente 50 después de Cristo, y así de esta manera Pablo ya está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a poner mucha atención a esta enseñanza tan importante y que es tan confortante, porque es nuestro futuro en Dios, en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, aquí en su palabra que Pablo escribió. Vamos a ver el primer versículo, que es el 13. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Aquí está hablando Pablo acerca de los que duermen, que no ignore la iglesia acerca de los que duermen. Aquí dormir es que algunos creyentes en Cristo ya habían muerto. Entonces aquí dice a los que duermen. Entonces dormir es un símil a morir, pero aquí el morir es el cuerpo, Entonces la parte física es la que está durmiendo. Dice, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Bueno, vamos a ver unas citas bíblicas
en otros lados para ver por qué Pablo dice que no se entristezcan los que ya perdieron un familiar, un hermano en Cristo, ¿verdad? Sí hay dolor, pero es un dolor limitado, no un dolor desbordante, así, no, es un dolor, ¿verdad? Pero con cierta medida, con cierta medida. Entonces la cosa es que vamos a ver aquí en 2 de Corintios 2:8. 2 de Corintios 2:8, lo que escribe Pablo, dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausente del cuerpo y habitar con el Señor. Ausente del cuerpo quiere decir que ya el cuerpo está en la sepultura, ya está durmiendo. Pero el espíritu y el alma, ¿qué dice? Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, o sea, ausentes de este cuerpo y habitar con el Señor. O sea, el espíritu y el alma de la persona ya están con el Señor Jesucristo. Entonces dice, pero cobramos ánimo y preferimos, fíjense, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces, de esa manera, la palabra nos ayuda a comprender qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? También tenemos en Filipenses, vamos a ver Filipenses, qué es lo que enseña aquí Pablo. Filipenses capítulo 1, los versículos del 21 al 23. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, la ganancia está en ya estar presente con Cristo, allá arriba en el cielo. Esa es la ganancia. Dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. O sea, nosotros, los que estemos vivos y que estemos en este cuerpo, ¿qué significa? Una labor fructífera, llevar mucho fruto a Dios por medio del Señor Jesucristo, a través de las obras que el Señor Jesucristo ya nos indica a nosotros aquí. Entonces, es una vida fructífera, de mucho fruto a Dios por medio del Señor Jesucristo. 23. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho, mucho mejor. Estar con Cristo es mucho mejor. Entonces, la situación es que estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor es mucho mejor, porque ya está el creyente en Cristo con su Dios y Salvador Jesucristo en el cielo, en el momento de dejar ese cuerpo aquí en la tierra. Cuando el espíritu y el alma del creyente en Cristo salen del cuerpo, inmediatamente se van con el Señor Jesucristo para recibir la ganancia, lo mejor. Y el cuerpo se queda aquí sepultado, quiere decir dormido. Bien, sigamos adelante con el estudio. Dice, ¿qué más dice? A ver, dice, versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Bueno, a través de estos versículos, ya ahorita nosotros ya no estamos ignorantes acerca de los hermanos que
dejaron ya su cuerpo y están ya con el Señor. Dice, para que no se entristezcan, como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Por decir, aquí está haciendo una comparación Pablo acerca de los creyentes en Cristo, ¿verdad? Que pierden un familiar o que pierden un hermano o una amistad, etcétera, que es creyente en Cristo. Entonces, ¿verdad? Para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Hay una tristeza cuando un hermano santo, amado, se va con el Señor. Hay una tristeza, así como el Señor Jesucristo lloró cuando Lázaro murió. Jesús lloró. 2 palabras. Jesús lloró. Así también nos duele la partida del hermano, porque ya no lo vamos a ver. Entonces, de esta manera, dice, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza se desbordan en tristeza, van mucho más allá. No hay nada que los aliente, pero nosotros sí hay un límite y hay algo que nos alienta, la palabra, la Biblia de Dios. Entonces, los que no tienen esperanza, vamos a ver acerca de los que no tienen esperanza, vamos a Lucas, capítulo 16, Aquí habla de 2 personas, un rico y un mendigo. Vamos a leer Lucas 16, versículos 22 y 23. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quiere decir que ese pobre fue al cielo. No por ser pobre, sino porque llegó a creer en Dios, en las Escrituras. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico fue sepultado. 23. En el Hades. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se menciona el Hades, es una región de muertos, donde hay una división. Una es para los que creyeron y otra región es para los que no creyeron. Vamos a ver, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El rico estaba en el Hades en tormentos. Fíjense la diferencia. El creyente en Cristo tan pronto abandona el cuerpo, el espíritu y el alma están con Cristo. Pero el que no creyó está en tormentos. Fíjense la diferencia. Por eso es que nosotros tenemos que estar hablando de la salvación tan grande en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que fue sepultado al tercer día de entre los muertos para llevarnos al cielo. Entonces el rico no creyó, confió en sus riquezas, confió en su yo, ¿verdad? Y vio a Abraham a lo lejos, en lo lejos. O sea, están en el Hades los dos, pero hay una división. Y a Lázaro en su seno. Entonces, repito, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Lázaro, no, repito, no porque era pobre se salvó, no, él creyó en Dios, sus promesas, en la palabra. Y el rico que confió en su dinero, confió en él, no confió en Dios, no confió en la palabra.
Eso fue en el Antiguo Testamento. Entonces, démonos cuenta la diferencia, ¿verdad? Entonces, en el Hades, en el Antiguo Testamento, había una división. Una era para los que habían creído y otra era de tormentos para los que no habían creído. Entonces, por eso dice aquí esto, por eso dice que para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, no tienen esperanza. Entonces, aquellas personas que murieron siendo familiares, amistades que amábamos, que apreciábamos, entonces los que se quedan aquí van a estar con un dolor desbordado. Y luego vamos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el mensaje de salvación. Este es el Evangelio, ¿sí? Porque si creemos, no es por obras, es por fe en Jesús que murió por mis pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Jesús. Fíjense nada más, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué va a hacer Dios? Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Jesús. Quiere decir a los que murieron creyendo en el Señor Jesús como su Señor y Salvador de sus pecados. Entonces, ya en estos dos versículos 13 y 14, dos veces se ha mencionado acerca de los que durmieron, ¿sí? Versículo 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 15 dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. El Señor se estaba revelando su sabiduría a Pablo, lo que iba a acontecer. Entonces Pablo hablaba por la palabra del Señor. El Señor Jesucristo es Dios. Es creador de todo el universo, creador de nosotros, sustentador de todo. Y luego dejó su trono y corona en el cielo para venir y tomar un cuerpo de muerte, para poder ir a la cruz y morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día con un cuerpo glorificado, glorificado. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza, ¿verdad? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seríamos los más dignos de lástima en estar creyendo en Jesucristo si Jesucristo no resucitó. Pero Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y esta es nuestra esperanza en Cristo, que Él resucitó, venció la muerte con poder. Así que nuestros pecados están perdonados y Él nos va a resucitar para llevarnos donde Él esté eternamente y para siempre. Así que el futuro que nos espera a nosotros por pura gracia, no porque lo merezcamos, porque nosotros pecamos contra Dios, pero Dios envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados.
Y así, de esta manera, ¿verdad? Por gracia somos salvados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Luego, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, los que estemos vivos, si ahorita viene el Señor, nosotros estamos vivos, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron, que el cuerpo está sepultado. Dice, versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, o sea, los que murieron creyendo en Jesús, se levantarán primero. El Señor Jesucristo va a levantar en primer lugar a los que ya están sepultados. Por decir, ¿qué va a levantar? El cuerpo. Falta la redención del cuerpo físico. Recordemos que el espíritu y el alma ya están con Cristo, pero falta el cuerpo, ser levantado. Y en este evento del arrebatamiento, el Señor va a levantar ese cuerpo que está sepultado, ¿verdad? Ya hace los que murieron en Cristo, vamos a decir, en este tiempo después de Cristo, cerca de 2000 años. Entonces, el Señor Jesucristo va a levantar esos cuerpos del polvo. Difícil es creer para los incrédulos que el Señor Jesucristo tenga el poder de levantar los cuerpos de hace de 1000 y pico de años, cerca de 2000, siendo que pues ya son miles de años, pero para el Señor no hay nada imposible, no hay nada que no pueda hacer. Dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? De ninguna manera, Señor. De ninguna manera. Entonces, los muertos, fíjense, los muertos en Cristo se levantarán primero en este orden. Y luego el versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos, si es ahorita el arrebatamiento, y que permanezcamos, seremos arrebatados, o sea, llevar arriba, arrebatamiento, con ellos en las nubes. Primero van a subir los que murieron creyendo en Cristo, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados al cielo sin pasar por la muerte. Subiremos con estos cuerpos, pero en el aire el Señor Jesucristo va a hacer la transformación de estos cuerpos pecaminosos a cuerpos transformados en gloria. Él hará esto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Así, rápido. Para Él no hay nada que no pueda hacer. Entonces, primero los que ya estén muertos y después los que estemos vivos seremos arrebatados, pero no podemos entrar al cielo allá con el Señor Jesucristo con este cuerpo, sino que en el aire seremos transformados estos cuerpos en gloria, Dice, juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. O sea que estaremos con el Señor siempre. Recordemos lo que Él dijo. Donde yo esté, estarán también ustedes. Así les dijo a los
a sus discípulos. Donde yo esté, estarán también ustedes. Entonces, nosotros estamos en Cristo. Y donde esté el Señor Jesucristo, ahí estaremos eternamente y para siempre con Él. Con Él. Entonces, ese es el futuro que nos espera. Ese es el futuro que nos espera. Así que, hermanos santos, fijémonos lo que dice Pablo acerca del Señor. Fíjense, dice en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron con Jesús van para arriba. Y luego dice, por lo que les decimos esto, por la palabra del Señor. Otra vez, por la palabra del Señor. Y luego, ¿qué dice en el 15? Que permanezcamos hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. 3 veces. Y luego, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. 4. Y 5. Los muertos en Cristo se levantarán. Fíjense, en Cristo, en el Señor, en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro del Señor, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Fíjense cuántas veces aquí en estos pocos versículos repite Pablo, el Señor esto, con el Señor esto, con el Señor lo otro, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo esto, lo otro. Y la última vez que repite es, dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Algún tiempo? No, siempre. Así que estaremos siempre con el Señor. No iremos al Hades, a lugar que es lugar de tormento. Miren, vamos a ver los que los que murieron y no creyeron en el Señor Jesucristo. Vamos a ver el juicio final. El juicio final es Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Quién está sentado en ese trono? El Señor Jesucristo. El Padre dijo, le dejo todo juicio a mi Hijo. Todo juicio se lo dejo a mi Hijo. El Padre honra al Hijo. Así que nosotros tenemos que honrar al Hijo para que el Padre nos honre a nosotros. Y luego dice, y vi a muertos, grandes y pequeños, o sea, de importancia y no de importancia, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, donde todo el creyente, ahí está su nombre, en el libro de la vida. Cristo es la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. No creyeron, prefirieron vivir por sus obras. Entonces, este es el juicio final, el último juicio final. Esto es después del milenio, Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él.
el mar. Imagínense cuánto tiempo. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Fíjense nada más. Si hoy fuera el arrebatamiento, pasarían 7 años de gran tribulación y luego 1000 años del milenio de que el Señor Jesucristo está aquí en la tierra como Señor de señores, Rey de reyes. Entonces pasaría todo eso y aún así dice, y el mar entregó, o sea, está hablando como un hecho en el futuro. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Los entregaron. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Muchos dicen que no existe el lago de fuego. Si Dios aquí lo menciona, pues creemos. Y luego dice, 15, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, o sea, el que no creyó en Cristo, no fue inscrito en el libro de la vida. Entonces, el que no se encontró, ¿qué pasó ahí? Fue arrojado al lago de fuego. El que no creyó que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces no se va a encontrar en el futuro, en el libro de la vida. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesucristo, el que está en el trono blanco? Fue arrojado al lago de fuego. No creyó en el amor de Dios, en el Señor Jesucristo. No creyó que Cristo lo amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y que Cristo resucitó para resucitarlo. Entonces, en lugar de vivir por la fe en Cristo, quiso salvarse por sus obras. Por sus obras. Y aquí está el resultado del último juicio. Último juicio. Y así, de esta manera, mis muy amados radioescuchas, o más bien, amada iglesia, por favor, estemos alegres, contentos, vamos a animarnos unos a otros con estas palabras del Señor Jesucristo que le dio a Pablo para la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo? Casi 2000 años, 1900 y pico de años. Quiere decir que ya está más cerca, la venida del Señor Jesucristo. Entonces, estemos gozosos, animémonos unos a otros con estas palabras. Nuestro futuro es glorioso. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que quiso morir en la cruz por nuestros pecados y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos para resucitarnos también a nosotros los que hemos creído. Recordemos, ¿a qué vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra en el arrebatamiento? Para levantar el cuerpo físico. El espíritu y el alma ya están con el Señor Jesucristo en el momento de separarse del cuerpo. Entonces falta el cuerpo, ser redimido, salvar el cuerpo. Cristo salvó el espíritu y el alma. Ahora, en este arrebatamiento, el Señor Jesucristo va a salvar el cuerpo, lo va a transformar en un cuerpo glorioso. No todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados en gloria, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que está en el cielo. Hermanos santos, pues amemos al Señor Jesucristo, guardemos sus mandamientos, alabarlo, bendecirlo,
hablar de la esperanza viva, eterna, que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ser resucitados. Así que ahorita andar en santidad, en obediencia, amándonos unos a otros más y más, más y más. Y así, de esta manera, estar esperando del cielo a nuestro Señor Jesucristo. Estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Y así, de esta manera, les animo, hermanos santos, a no estar tristes porque la pandemia, que no salimos, que unos se enferman, que otros esto. No, estar gozosos. El futuro pertenece a Dios. A Dios, pertenece a Cristo. Así que estamos seguros en Cristo eternamente para siempre por pura gracia. Entonces vivamos por la gracia del Señor Jesucristo y creciendo en el conocimiento de Él. Que Dios les bendiga.